noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy, día 1 de mayo, Día del Trabajo, vamos a hablar básicamente del tema laboral. Ojo, vamos a hablar de algunas leyes que han salido en beneficio del trabajador y vamos a tratar un poco de analizarlas. Para eso hemos invitado al abogado Daniel Echaíz Moreno, socio fundador de Echaíz Estudio Jurídico Empresarial. Y en la última parte del programa vamos a hablar de No Insista, este sistema que tiene Indecopi para que las personas puedan poner sus celulares, puedan poner sus teléfonos fijos, puedan poner sus correos electrónicos para evitar las llamadas a veces impertinentes de empresas que venden servicios o productos. Si es que usted quiere evitar que lo llamen, vamos a hablar en la última parte del programa sobre cuáles son los pasos que usted tendría que seguir. Así empezamos la noche de hoy, Punto Económico, dando pues bienvenida a Daniel Echaíz Moreno. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? Lucho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Daniel, explícanos, han salido un par de leyes. La primera de ellas, esta ley que concede el derecho de licencia a los trabajadores que tienen familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o que sufren un accidente grave. Explícanos un poco qué implica la ley y cuál va a ser su impacto económico en el bolsillo de cada una de las partes. Por supuesto. Efectivamente, el viernes de la semana pasada, el día 26 de abril, se ha publicado la ley 30.012 que establece un beneficio laboral, una licencia para aquellos trabajadores de empresas públicas y privadas que tengan un familiar directo con una enfermedad grave en estado terminal o que sufra un accidente. Entendiendo por enfermedad directo al hijo, al padre, la madre, el cónyuge o el concubino. Y el beneficio consiste en tener una licencia de 7 días naturales o calendario pagados, de modo tal de que podrán dedicarse al cuidado de estos familiares que se encuentran en ese estado. Plazo que podría incluso prorrogarse hasta 30 días más, ya esto sí a cuenta de sus vacaciones. O sea, los 7 primeros días no son a cuenta de las vacaciones, sino no son a cuenta el de resto. vacaciones. El resto sí. Entonces, lo que hace la norma es establecer un primer régimen de 7 días calendario como beneficio para el trabajador, en donde tiene el goce de sus saberes, pero se está dedicando al cuidado de sus familiares directos. Eso quiere decir, para poner ejemplos sencillos, si yo tengo, digamos, mi esposa o mi hijo que sufre un accidente, lo atropella un vehículo, por ejemplo, entonces podría tomar esta ley, o digamos ampararme bajo esta ley, para pedir un permiso de 7 días para poder, digamos, atender o estar al costado de mi esposo o de mi hijo. Así es, efectivamente, en la circunstancia que relatas, el trabajador tendrá que comunicarle al empleador previa acreditación del evento dañoso y solicitar esta licencia que tiene un plazo máximo de 7 días. Podría ser menos, dependiendo la ocurrencia, pero el plazo en principio es máximo de 7 días, que como indico, podría ser prorrogado hasta 30 días más, pero ya cuenta de las vacaciones. Esta licencia tendría que ser, digamos, dada de manera obligatoria por la empresa, dado que tiene que, digamos, estar con la ley, cumplir la ley. Y además se afecta al sector público, al sector privado, y la licencia es con goce de haber, o sea, no pierde los días trabajados. Digamos. No pierde. Okay. En la medida que cumpla los requisitos, que por cierto, requisitos que tienen que ser precisados en el reglamento, que todavía no se ha dictado, se va a dictar en 30 días hábiles siguientes. En la medida que se cumpla con esos requisitos, efectivamente el empleador tendrá que conceder la licencia, porque se trata de un derecho concedido al trabajador. Como la norma establece de manera genérica y falta el reglamento, tendrá que ser acreditado el evento dañoso por un profesional de la salud autorizado. Falta indicar, obviamente, en el reglamento cómo se materializará esto y quién será el profesional autorizado de que vaya justamente a acreditar la ocurrencia del evento que la ley contempla. Ahora, en realidad el reglamento falta que diga varias cosas que no están especificadas dentro de la ley. Exacto. Y que finalmente, digamos, van a resolver varias dudas porque, a ver, tengo yo acá algunas dudas con respecto al tema de la ley. La primera es cómo una persona tendría que determinar a su empleador cuándo es su pareja, es su conviviente o no. Tiene que llevar luego de estos 2 años digamos, de convivencia que le da algún tipo de derecho al conviviente, tiene que llevar un certificado adicional.
¿Qué es lo que va a pasar ahí? Efectivamente, ¿no? Cuando se refiere a los parientes cercanos, esta norma hace referencia al hijo, padre, madre, cónyuge o conviviente. Y esto último lo dice de una manera un tanto genérica, sin precisar cuáles son los alcances de esta convivencia. El reglamento tendrá que dar el detalle. Estamos refiriéndonos a todo conviviente, a un conviviente que tiene más de 2 años de convivencia, como el Código Civil establece otros derechos cuando supere este plazo. Habrá que acreditar esa convivencia con algún tipo de constancia, un certificado. Ese es el contenido que justamente el reglamento falta darle, porque si atendemos a la realidad, quizás este sea el caso más numeroso, donde las personas muchas veces mantienen una situación irregular respecto a su estado civil, están en una convivencia. Y entonces tienes un número masivo de personas que podrían verse involucradas dentro del espectro de esta norma. Ahora, el otro tema es cómo se determina cuándo es una enfermedad de estado grave o terminal. Digamos, eso tampoco no está quizás claro. Ese sea el punto principal de la norma, porque este beneficio se va a dar cuando haya un estado grave, número 1, un estado terminal, número 2, o un accidente que ponga en serio riesgo su vida. Quizás lo último sea más fácil de determinar, pero los 2 puntos primeros, no. ¿Qué cosa es un estado grave y qué es un estado terminal? Es más, ahora último hemos visto estas discusiones mediáticas con motivo de otros temas, hasta de un indulto, discutiéndose justamente cuáles son los alcances de esto. ¿Cómo tendrá que determinarse cuál será el diagnóstico para que mañana más tarde no haya un cuestionamiento frente a ello? ¿Realmente en una enfermedad grave o terminal bastará un solo diagnóstico? ¿Y qué pasa si hay diagnósticos contradictorios? ¿Qué sucedería? Y ya se le dio el beneficio. Luego el trabajador tendría que reembolsar al empleador el beneficio indebidamente concedido. ¿Bastará un solo diagnóstico? ¿Se requerirán 2? En algunos casos bastará solo 1, o en enfermedades más gravosas se requerirá una doble opinión. Vemos en la realidad de que hay eventos donde puede ser una zona gris, donde no queda claro cuáles son los alcances o consecuencias de una enfermedad. Es más, podría ser de que ahora sea grave, pero mañana ya no lo sea y se ha superado el evento dañoso. ¿Eso en algo influye al momento en que se concede el beneficio? Son preguntas que merecen una respuesta concreta, no de lo que uno pueda opinar, sino finalmente de lo que la norma establezca. Porque todo el reglamento finalmente va a determinar. Porque finalmente pueden haber opiniones y criterios hasta médicos al respecto, pero lo importante en estos temas normativos es qué es lo que la norma entiende como tal. Y para ello el reglamento deberá decir, entiéndase por estado grave tal cosa, entiéndase por estado terminal tal cosa, y definir justamente el alcance de estos eventos dañosos. Ahora, pero la ley ya entró en vigencia y se tiene que aplicar ya en la práctica. Lo que sucede es que mientras no esté el reglamento, en realidad la norma termina siendo meramente declarativa, porque mientras no haya este reglamento no se puede materializar, de modo tal de que este reglamento es indispensable que se dé. Justamente ese es un problema muy usual en nuestro país, en que se dictan leyes, no se dictan reglamentos, y al final de cuentas tienes a la norma que queda como una cuestión meramente declarativa, pero que no se traduce en los hechos porque no hay forma de materializarlo. Pero en este caso específico, mi pregunta es, el día de mañana alguien, digamos, en sus casas tiene lamentablemente un accidente de algún familiar y quiere acogerse a esta norma para tener 7 días, digamos, al costado de su familiar. La pregunta es, ¿ya esta ley surte vigencia desde ahora o se tiene que esperar al reglamento para que el trabajador pueda ir al empleador y decirle, me quiero acoger a esta ley? Formalmente esta norma se encuentra vigente desde el día sábado 27 de abril, el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial del Peruano. De modo tal de que en el evento que refieres podría perfectamente el trabajador hacer uso de esta licencia. Sin embargo, quedarían algunas dudas y seguramente se generaría toda una discusión de decir, por ejemplo, quién es el profesional autorizado a acreditar esto. ¿Podría ser una clínica privada? ¿Tendrá que ser un hospital? ¿Tendrá que ser de la red de salud, del Ministerio de Salud? Un doctor particular. Seguramente el empleador va a cuestionar, el trabajador va a decir lo mismo, y no tendría sentido que eso termine pues en un litigio. Entonces justamente por eso es que se necesita cerrar el círculo, y el círculo lo cierra el reglamento. Ahí tendríamos ya la historia completa para no discutir y saber cuándo el beneficio funciona y cuándo no. En todo caso, digamos, ¿cuál sería la recomendación para la gente que nos está mirando? Que finalmente, si tienen algún problema, acudan al empleador a pedir la licencia, explicando o dando la máxima cantidad de pruebas posibles de que se configura, digamos, se configura lo que se explique en la ley, y digamos, ya quedará en conciencia el empleador si es que efectivamente le da o no le da, o litiga o no litiga.
¿Cuál es la, digamos, la recomendación al trabajador sería, al trabajador que esté incurso en esta situación, de que pueda acreditar de que hay una situación de estado grave o terminal o un accidente. Que lo acredite con algún documento médico que mañana más tarde le pueda servir de medio probatorio. Pensemos hacia adelante, ¿qué pasa si el empleador no lo considera pertinente, si cuestiona, si termina en un litigio? Ya sería el caso extremo. Bueno, lo importante es que yo tenga un medio de prueba que me sirva de sustento para poder reclamar y defender esto. Si no me lo han concedido ahora, bueno, podré reclamarlo posteriormente, pero lo reclamo con un medio probatorio. Si quede esto en una simple circunstancia de un dicho, donde se dio una circunstancia que no es probada, lamentablemente en el mundo del derecho lo que no se prueba no existe. Entonces se requiere ello. Ahora, el empleador, bueno, si ve que hay una prueba fehaciente, debería concederlo. De repente considera que no lo es, pero mañana más tarde podría ganarse un problema si es que el trabajador reclama. Nos solucionaríamos gran parte de esta discusión si es que se dicta el reglamento. Y que sea un reglamento, obviamente, que precise, porque de nada servirá tener un reglamento que, por ejemplo, no nos diga qué se entiende por estado grave. De nada nos servirá. Un reglamento deberá precisar justamente estas cuestiones a efectos de que tenga un contenido eficiente, ¿no? Ahora, este reglamento se dicta en 30 días en teoría. En 30 días siempre se dice que los reglamentos se dictan en 30, en 60, en 90 días y llega la fecha y nunca salieron. ¿Quién es la entidad encargada de emitir el reglamento? Ya es el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene que dar este reglamento de que va justamente a materializar el contenido de esta ley. Tengamos en consideración que esta ley, en tanto es una ley, ha sido aprobada en el Poder Legislativo, en el Congreso. Así es. Y su curso normal es que pase al Poder Ejecutivo para que sea promulgada. No obstante, hay que precisar que esta norma no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo, porque se ha dado una circunstancia que la Constitución permite, pero que no es usual, en la que ha pasado al Poder Ejecutivo y el presidente de la República ha guardado silencio. Ni la ha aprobado, o sea, la ha promulgado, ni la ha rechazado, o sea, la ha observado. Simplemente ha guardado silencio, de modo tal que ha retornado al Poder Legislativo y ha sido el Poder Legislativo quien, en uso de sus facultades constitucionales, la ha promulgado. Por lo tanto, es una norma que ha salido enteramente del Congreso de la República. Ahora le corresponderá al Poder Ejecutivo reglamentar la norma y darle contenido. Más aún porque la ley, ciertamente, por definición, la ley es una norma genérica, pero esta quizás peca en exceso de ser genérica. Y su texto es bastante breve y algunas cuestiones incluso innecesarias ha considerado y otras que deberían estar no. Por ejemplo, cuando establece en el segundo párrafo que podría darse una situación de pacto con el empleador para extender más allá incluso de los 7 y los 30 días que hacíamos referencia y poder compensar esas horas con horas extraordinarias. Bueno, eso lo dice la norma como que puede, y puede haber un pacto. Bueno, obviamente que puede haber un pacto. Ahora, claro, el problema ahí se va a generar porque si hay un horario, digamos, de trabajo normal, diurno, después, ¿cómo va a compensar las horas? Y si esa compensación de horas se va a hacer en la noche, o los feriados, o los días, digamos, domingos, qué sé yo, obviamente eso implica pues un pago adicional. Entonces, obviamente nuevamente quedan ahí dudas, ¿no? Acá dice de que se pueden compensar las horas utilizadas para dicho fin con horas extraordinarias de labores. ¿Qué entendemos? De que si el trabajador está dedicado a su familiar enfermo en horas del día, se podrá compensar sus horas de trabajo en la madrugada, o lo podrá hacer un día domingo. La pregunta es, ¿y ahí se estarán generando los derechos laborales por trabajar en horas de madrugada o día domingo? El empleador dirá, yo estoy dando un beneficio y además de eso tengo que cargar con un plus en su remuneración, entonces no va a permitir compensar. Porque si es previo acuerdo va a decir, oiga, yo no compenso contigo porque yo me perjudico. ¿Cómo se va a dar esa compensación? La norma no lo establece, no dice de que se puede dar. Otro tema ahí que queda, digamos, en la nebulosa es el tema de que hay 7 días que el trabajador puede tener de licencia con goce de haber, extendibles a 30 días más, compensables con sus vacaciones. Pero en la REMIPES, las vacaciones son 15 días. Justamente lo que conversamos hace un momento, ¿no? Esta es una situación también de que se ha tomado muy a la ligera. Se dice acá en la norma de que puede concederse más días de licencia que son concedidos por un lapso adicional no mayor de 30 días a cuenta del derecho vacacional. Claro, la norma está partiendo de la premisa de que en todas las empresas el trabajador tiene 30 días de vacaciones. Sin embargo, eso no siempre es así, porque en las pequeñas y microempresas no son 30 días, sino son 15. Daniel, vamos a ir a un corte y volvemos en la segunda parte del programa para seguir tratando esta y otra ley que tiene que ver ahora con las mujeres embarazadas, que es un tema bastante importante. Volvemos.